Ojo porque tenemos novedades importantes sobre lo que está pasando en Tailandia. Sale a la palestra el último abogado de oficio que le pusieron a Daniel Sancho y que, tal y como nos enterábamos ayer, también ha terminado despedido. Ya sabéis que el equipo jurídico que está llevando la defensa del hijo de Rodolfo Sancho desde España sigue en la búsqueda de un abogado tailandés que sea de su confianza, búsqueda que, como podemos comprobar, no está resultando nada fácil, por lo que se está dilatando en el tiempo. Tampoco quieren ninguno de los abogados de oficio que les han venido poniendo para el caso. Esto no se va a decir públicamente, pero evidentemente el motivo es que no se fían de ninguno, y no digo yo que no tengan sus motivos, porque probablemente los tengan. Y es que recordemos, por ejemplo, que este señor que vemos aquí y que ha dado declaraciones al programa Vamos a ver, hay que ver también los abogados tailandeses, lo que les gusta a una cámara, es una cosa que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Pero el caso es que este señor, llamado Grit Suttanom, era el decano del Colegio de Abogados de la provincia de Samui. Yo creo que detalles como este, más ciertas cosas que nos hemos ido enterando que han pasado, como que la policía acudía a la cárcel con abogados para ofrecérselos a Daniel Sancho, no sabemos con qué interés, pues son detalles que probablemente hayan hecho desconfiar a Rodolfo Sancho y al equipo de Marcos García Montes. De ahí que hayan decidido que no quieren trabajar con este letrado. Este señor ya protagonizó una entrevista hace unos días en la que él mismo reconocía que Daniel Sancho ni siquiera había querido hablar con él, por tanto esto se veía venir. Y el caso es que, bueno, el hecho de que después de todo esto le veamos hablando de nuevo para un programa de televisión, desde luego que a mí por lo menos esta clase de cosas tampoco me inspiraría en confianza si este es el abogado que tuviese que defenderme. Ya digo que lo de los abogados tailandeses es una cosa cuanto menos llamativa. Que por cierto, ahora vamos a ver lo que cuenta, porque parece que Daniel Sancho puede tener un problemón y gordo con el tema del abogado. Tenemos también otras informaciones nuevas que comentar sobre el caso, como por ejemplo los motivos que estarían provocando la tristeza de Sancho en la cárcel, entre ellos un enfado con su madre. Recordemos que ayer se confirmaba que su madre ya está de vuelta en España, pues se ha desvelado también cuál sería la razón de este enfado. Tenemos eso y otras cosas muy interesantes que también vamos a ver, así que antes de empezar, recordaros que podéis suscribiros si no lo estáis, que es totalmente gratuito, y activad la campanita para que la plataforma os avise de todos los vídeos que se vayan publicando, y también os agradezco mucho vuestro apoyo, dejando un like si os gusta el vídeo y vuestras opiniones en la caja de comentarios. Y ahora sí que vamos al lío con las declaraciones del tercer ex abogado de Daniel Sancho en Tailandia, que se dice pronto, para el programa presentado por Joaquín Prat, que dice que el motivo por el que no hubo sintonía es porque no quiso seguir la estrategia de Daniel Sancho, que entendemos que le marcan desde España, y que además pocos abogados de allí pueden estar de acuerdo. Como la defensa en España decide que la estrategia no va en consonancia con la que plantean los abogados tailandeses, o bien, como nos contabas, Álvaro, los abogados tailandeses no comparten la estrategia de defensa de los españoles. Yo creo que tanto una cosa como la otra. Está claro que no hay entendimiento. Sí, lo contabas muy bien, Joaquín. El primer abogado asumió el caso y después lo abandonó directamente. El primer abogado, que recordemos que era el famoso Kun Annan, que también, después de que lo despidiesen, terminó rajando lo más grande. El segundo abogado, que es con el que hemos hablado ayer, directamente lo despidió el equipo legal de Sancho en España, y la novedad es que tal es la, digamos, fama, la repercusión del caso, pero la fama que está adquiriendo el equipo legal de Marcos García Montes sobre esta defensa de Daniel Sancho, que directamente, y a pesar de que están obligados en principio a asumir el caso, los abogados de oficio están rechazando los casos sin ni siquiera empezar a trabajar con ellos. Ojo con esto que se cuenta, porque es significativo. Los abogados tailandeses no quieren saber nada de llevar la defensa de Daniel Sancho. Lo que ocurrió ayer aquí en la corte de Koh Samui. Después de despedir a su abogado, la corte, recordemos que Sancho tiene que volver el día 27 de noviembre aquí otra vez a esta corte provincial de Koh Samui, la corte le ofreció decir, bueno, pues tienen tiempo para encontrar un abogado, para buscar un abogado, para contratar un abogado que realmente se adapte a sus gustos. No lo encontraron, y por eso Marcos García Montes pidió un abogado de oficio. La corte designó un abogado de oficio, y este abogado de oficio, al llegarle el caso, dijo, no lo quiero asumir, no quiero asumir este caso, porque evidentemente aquí, como decíamos antes, entre los abogados de Koh Samui y de los alrededores, pues ya saben perfectamente cuál es la estrategia legal del equipo de Marcos García Montes. Estrategia legal que sabemos que implica cuestionar el sistema tailandés, y claro, parece que los abogados de allí pues lo último que quieren son líos. Es posible que tengan mucho miedo a perder su prestigio y que las cosas allí en Tailandia, pues como hemos podido comprobar, no funcionan para nada igual que aquí en ese sentido. Y por lo tanto directamente ya ni quieren empezar a trabajar con ellos. Nos decía ayer el último letrado que defendió aquí a Daniel Sancho, yo quería seguir mi estrategia. La estrategia aquí en Tailandia es la que tenemos que plantear nosotros. A ver, seamos realistas. La estrategia de la que habla ese abogado pues al final no deja de ser acatar lo que diga la fiscalía. La estrategia que buscan es, si la fiscalía dicen que Sancho ha cometido un asesinato premeditado, pues aceptarlo, colaborar, y a lo mejor colaborando consiguen esquivar la pena de muerte
pero aún así con ello nadie le va a quitar pasar muchísimos años en una cárcel tailandesa. Pues hombre, yo puedo entender que tanto a Daniel Sancho como a su padre, que es el que se está encargando de todo esto, con el equipo de abogados, pues ese tampoco sea un escenario que precisamente les entusiasme. Pueden intervenir, lógicamente, los abogados españoles, pero quien tiene que hablar y quien tiene que defender al reo frente a estos tribunales somos nosotros. Y por eso yo fui despedido, pero en parte porque realmente desde España me obligaron a asumir una defensa que yo no compartía. Escucha. Daniel tiene derecho a confesar que no lo hizo, pero escuchen, nosotros le insistimos, si confiesa, toda la pena que le impongan será reducida a la mitad. Si decide no confesar, cambiar su declaración, la pena que recibirá va a ser muy dura, con pocas opciones de obtener beneficios de reducción. Claro, en este caso de la mitad, ¿de cuántos años estamos hablando? Y sobre todo, ¿hasta qué punto también nos podemos fiar de esto? ¿Se le puede dar, por ejemplo, la misma fiabilidad que aquello de los policías que parece ser que a Sancho le dijeron que si colaboraba para contar cómo cometió el crimen, pues entonces no iba a tener ningún problema? Eso se lo explicamos varias veces. Los abogados de Sancho en España no quisieron continuar trabajando conmigo porque no quise seguir la estrategia que ellos plantean desde España. Simplemente por eso. Pocos abogados pueden estar de acuerdo. Es que decidme a mí qué abogado de allí va a querer asumir una estrategia que se basa en poner en duda al sistema tailandés. Se filtraron varios documentos a los periodistas y pensaron que era yo. Yo nunca he dado ningún documento a ningún periodista. Esto tremendo también, lo que no sé es a qué documentos se pueden estar refiriendo. No sé si vosotros tenéis alguna idea, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Su equipo de abogados quería que tradujese todos los documentos al español y que encontrase las pruebas que fuesen necesarias para ir en contra de la Fiscalía y de la Policía. Soy un simple abogado de oficio y esta tarea principal no me corresponde a mí. Bueno, esto último que cuenta yo no sé si será verdad, pero desde luego que es una cosa también bastante inaudita. Vosotros imaginaros a este señor que le ponen como abogado de oficio y que le dicen que tiene que traducir una serie de documentos del tailandés al español. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues esto es lo referente al último ex abogado de Daniel Sancho y ahora vamos con esta exclusiva que ha dado el periodista Saúl Ortiz en 20 minutos. Los motivos que entristecen a Daniel Sancho en la cárcel. Y ojo porque como os decía antes, se habla también de un enfado que tiene con su madre y cuál sería el motivo de todo esto. Se habla de la declaración de ayer, que negó que el asesinato fuera premeditado, yo creo que esto ya lo sabemos de sobra, pero la cosa es que se cuenta también que a pesar de la declaración de este lunes, fuentes cercanas al presidiario aseguran que estos días está más tenso y preocupado de lo habitual. Ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y está muy preocupado con el devenir de los acontecimientos. Y fijaros esto que se dice. Cree que la prensa española ha perjudicado mucho su situación y lo que podría ocurrirle. Culpa a los medios de haber hecho pública información confidencial y de haber vertido opiniones que han condicionado su relación con las instituciones estatales. Es la misma sensación que tiene su padre, el actor Rodolfo Sancho, que cada vez tensa más la relación con los reporteros que cubren este macabro suceso. Es verdad que ayer en las imágenes que vimos, tanto a la llegada como a la salida de Rodolfo de las Cortes, pues sí le podíamos ver bastante crispado con los periodistas. Acordaos, por ejemplo, de lo que le dijo a este reportero de Telecinco que hemos visto en las imágenes de antes, que le dijo como que él era muy listo y que lo sabía todo. Que yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, si la prensa española tiene tanta culpa o responsabilidad, como parece ser que piensan Daniel Sancho y su padre, de acuerdo a esta información, pero ahora vamos también con el tema de la madre. Daniel Sancho está enfadado y triste, la relación con su madre Silvia Bronchalo no está en su mejor momento. Ella no solo no está de acuerdo en el planteamiento de las cuestiones fundamentales, sino que siente que se le ha mantenido al margen sin consultarle algunas de las decisiones más trascendentales. Es decir, que parece ser que Silvia Bronchalo tampoco estaría de acuerdo con cómo se está llevando el caso y algunos de los puntos de esa estrategia de defensa, y que además no se le habría consultado al respecto. Ya sabemos que tampoco es la primera vez que se habla de todo esto, desde hace tiempo se viene diciendo que la relación entre los padres pues no era precisamente buena, y una vez más pues la sensación es que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta. Precisamente sobre las implicaciones que puede tener esta estrategia legal, atentos también en lo que se cuenta en este artículo de 10 minutos. El terrible riesgo que corre Daniel Sancho al declararse no culpable en el caso de Edwin Arrieta. Se dice que cuando ayer Daniel Sancho se declaró no culpable, lo hizo claramente siguiendo el consejo de su abogado español Marcos García Montes, que es la persona que decidió prescindir de los servicios del abogado tailandés que defendía al hijo de Rodolfo Sancho en un principio, Kun Annan, un letrado de reconocido prestigio en su país, que manifestó que si no cambiaban de estrategia legal, Daniel Sancho sería condenado a muerte sí o sí. O sea que es el primer abogado que ya dijo una cosa muy parecida a lo que le hemos escuchado antes decir al último. Básicamente lo que todos dicen es, o acatas lo que te dicen aquí, o si no, prepárate. Y en este caso, pues fijaros lo que se advierte. Declararse no culpable
es una estrategia que siguen la mayoría de los acusados en infinidad de países occidentales, a menos que, de llegar a un acuerdo con la fiscalía, vean aminorada la pena. Tailandia es un país cuyo código penal es muy distinto al nuestro, y por ello Frank Cuesta, cuya mujer estuvo encarcelada largos años allí, recomendó a la familia de Daniel que siguiera al pie de la letra los consejos de su abogado tailandés. Al declararse culpable de descuartizamiento solo, sería considerado culpable de profanación de un cadáver, lo que no está penado en Tailandia ni con la condena de muerte ni la prisión perpetua. No lo han hecho, la contratación de un abogado tailandés de repuesto se ha hecho porque la ley del país asiático impide que la defensa la lleve un abogado extranjero. Por otra parte, declararse no culpable de los cargos de asesinato premeditado y sustracción de documentos, y solo de descuartizamiento del cadáver, entraña un grave riesgo, y es que si no confiesa podría perder el posible indulto del rey de Tailandia. Existen precedentes de indulto real por parte del soberano, pero allanaría mucho el camino para conseguir lo que el acusado, en un caso que para la policía tailandesa está tan claro, se declara culpable. Existe un precedente y es el de Artur Segarra, condenado por un crimen similar en el año 2016 tras asesinar a otro español en Tailandia, David Bernat, condenado a cadena de muerte. Mantuvo su inocencia durante todo el proceso, pero decidió confesar por primera vez su culpabilidad en una carta dirigida al rey de Tailandia, quien conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. El propio Big Joke, el superpolicía tailandés, no hablaba solo por sí mismo cuando dijo que si Daniel se declaraba culpable desde un primer momento, sería condenado a cadena perpetua, pero si no lo hacía y se declaraba inocente, la pena podría ser la pena capital. Aunque pesan diversas acusaciones de corrupción sobre el número 2 de la policía tailandesa, lo que dijo entonces reflejaba la percepción que se tiene del caso en Tailandia. La compra de cuchillos y material plástico en grandes cantidades antes de que se produjera la muerte de Edwin Arrieta, cuya familia ha contratado abogados en Colombia, España y Tailandia, se considera una prueba evidente de culpabilidad. Los indicios y contraindicios son muy importantes en la justicia tailandesa. Daniel Sancho sostiene que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente, que quiso abusar sexualmente de él cuando supo que quería cortar su relación sentimental y que la muerte fue un desgraciado accidente fruto de una pelea en la que él actuó en defensa propia. La defensa española argumentaría que la muerte se produjo tras el golpe que recibió Edwin al caer en el occipital derecho, como demuestra la cabeza seccionada que fue encontrada por la policía en un lugar distinto al vertedero donde aparecieron la pelvis, la pierna y otros miembros del doctor fallecido. Está claro que va a tener serios problemas para demostrarlo, aunque el torso, que podría indicar si lo mató antes de que se produjera el golpe, no haya aparecido aún, ni tiene pinta de que vaya a aparecer a estas alturas, obviamente. Si Daniel Sancho hubiera admitido su culpabilidad, se enfrentaría probablemente a cadena perpetua, pero al no hacerlo, solo le queda la baza que jugó el español, refiriéndose al caso de antes, al de Artur Segarra, que recurrió a la clemencia del rey en el último momento declarándose culpable, pero el tiempo juega en su contra. El abogado de Artur Segarra no estuvo a punto de ser vetado en Tailandia, como Marcos García Montes, por las durísimas acusaciones que profirió contra el sistema legal del país donde va a ser juzgado el hijo de Rodolfo Sancho, que es verdad que yo no sé hasta qué punto es coherente quejarte de que si la prensa española, que si les está perjudicando porque están hablando mal de Tailandia, cuando es verdad que el propio Marcos García Montes también lo ha hecho. Se habla por último de que también le perjudica a Daniel Sancho la presión que se está ejerciendo desde Colombia por parte de una familia que no quiere que quede impune el presunto asesinato de Edwin, que ha horrorizado también a la opinión pública de su país. O sea, básicamente lo que se viene a decir en este artículo también es que la defensa de Sancho está jugando con fuego y que están corriendo el riesgo incluso ya no solo de que se le condene a pena capital, sino que además esta luego no le sea conmutada. Recordemos que en Tailandia llevan varios años sin que haya ningún ejecutado por pena de muerte y que cuando se ha producido alguna condena de este tipo, luego al final ha terminado siendo indultada por el rey, como sucedió en el caso de este español que se cita, el de Artur Segarra. Lo que se dice aquí es que Daniel Sancho incluso podría no correr esa suerte si siguen por ese camino. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, si de verdad la cosa es tan grave como aquí se pinta, si tan equivocada y tan peligrosa es esa estrategia de defensa que está marcando el equipo de Marcos García Montes. Ya habéis visto lo que dicen también los abogados tailandeses. Ya sabéis que sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.